a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 14. Y vamos a leer desde el versículo 15. Éxodo capítulo 14, versículo 15. ¿Ya están ahí? Y lo que tienes al lado, transición. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Papá, te damos gracias esta noche, Señor. Que seas tú hablando, papá, que seas tú moviéndote, papá. Que seas tú, Señor, tocando, papá, nuestras vidas, Señor. Que mi boca sea ese instrumento, Señor, para transmitir, papá, lo que hay en tu corazón, Señor. Habla esta noche, Señor, muévenos, impúlsanos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, iglesia? Ya muchos conocemos esta parte de sus versículos. ¿Cuántos dicen amén? Esta parte donde Dios, a través de la vida de Moisés, quiere liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlos a una tierra mejor. Y la primera pregunta que viene a mi corazón es: ¿quién quiere ir a una tierra mejor? Nadie. Ya ves por qué no quieren cambios, no quieren transiciones. Pregúntale al que tienes al lado: ¿quieres ir a una tierra mejor? Vamos, cambia la pregunta y dile: ¿crees que puedes ir a una tierra mejor? Y era lo que quería hacer Dios con el pueblo de Israel: tomarlos de Egipto, tomarlos de esa esclavitud, de la mano dura que tenía esa nación sobre Israel. Y ya sabemos que Dios usa la vida de Moisés, le habla a través de una zarza y a través de prodigios, milagros que sucedieron en la tierra de Egipto, donde Dios se mostró grandemente, mostró su mano poderosa en medio del pueblo de Israel y lo sacó con mano poderosa de Egipto. Nos encontramos que se encuentran situados en el mar. Y lo que tienes al lado, en el mar. Bueno, a la orilla del mar, porque en el mar se escucha raro, ¿va? Se encontraban situados en la orilla del mar. Una parte los frenaba, que era el mar, y otra parte, porque en estos versículos que leímos eran cuando ya sus ojos habían visto que el pueblo de los egipcios ya iba sobre ellos. ¿Cuántos de ustedes han sentido alguna vez acorralados? Entonces, en esa parte estaban esa historia y estos pasajes que Dios ponía en mi corazón para compartir esta noche. ¿Cuántos aman la crisis? ¿Cuántos aman la crisis? Algo peculiar de esta palabra, y quiero tomarlo porque el pueblo de Israel estaba en una crisis, y los versículos anteriores hablan que estaban asustados, estaban preocupados, estaban entrando en pánico porque no podían ir a ningún lugar. El único lugar que podían para poder salvarse de los egipcios era cruzar el mar o era entrar en el mar. Y muchos de ellos le reclamaron a Moisés yo creo que cuando vieron cómo Dios hizo los milagros en la tierra de Egipto y tomaron a Moisés como ese libertador, que Dios lo usaba, que la presencia de Dios estaba con él. Pero una vez que ven esta situación, entraron en pánico, entraron tal vez en crisis, y esa parte les hizo reclamarle a Moisés. Tal vez cuando salieron lo levantaron en hombros, no lo sé, pero ahorita en esta situación les estaban reclamando:
¿no había sepulcros para morir en Egipto y nos sacaste al desierto? Realmente, históricamente, la tierra de Egipto, si se fijan, algo que cuidaban mucho es que hubiera tumbas, ¿o no? Entonces sabían que en el Egipto había un lugar seguro para morir. Y ellos no querían salir de la tierra de Egipto en esta situación porque vieron que tal vez iban a morir en el desierto. Y le dijeron a Moisés, ¿por qué no nos dejaste allá? Preferimos servir a los egipcios que estar en este lugar. Y es cuando Dios me hablaba sobre esta palabra crisis. Toda transición te va a llevar a vivir un momento de crisis. Toda transición te va a llevar a vivir un momento de crisis. Y otra cosa errónea o concepto erróneo que le damos a una palabra es que la mayoría pensamos o conceptualizamos o ubicamos la palabra crisis como algo malo. Y dicho entre otras palabras, lo dije, ¿quién amaba las crisis? Y nadie dijo amén, gloria a Dios. Mas sin embargo, si hablo que sea Dios moviéndose y sea Dios llenando de su presencia tu vida, ¿cuántos dirían amén? Pero si les digo que ¿cuántos de ustedes aman la crisis? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ya dos que tres por fe. Ahí vamos avanzando. Como te digo, lamentablemente han conceptualizado la crisis como un concepto malo. Y realmente la esencia de esta palabra no es mala. Hemos llamado la crisis cuando vemos este tiempo que pasamos de COVID y que estamos todavía atravesando. Lo llamamos una crisis. Muchos enfermados, sus cuerpos se vieron afectados por este virus. Y vemos ahorita que hay una guerra en el mundo donde está afectando la situación financiera de cada país. Y está haciendo que las tasas de interés suban y que a raíz que las tasas de interés suban precios de gasolina, de productos básicos o productos que mueven y afectan el valor de los productos básicos y decimos estamos en una crisis financiera. Entonces el concepto de crisis nos lo han enseñado y nos lo han mostrado como algo malo, algo que no quiero pasar. Dile al que tienes al lado, algo que no quiero pasar. Vamos a decirlo otra vez al que tienes al lado, algo que no quiero pasar. Pero realmente el concepto de crisis es un cambio brusco. Dile al que tienes al lado, el concepto de crisis es un cambio brusco. Es decir, en otras palabras, es una modificación importante que pasa en medio de tu vida. Entonces, toda transición va acompañada de crisis. Y obvio, más en el reino. Porque Dios no te va a llevar a un lugar alto sin que sientas presión, porque no es tu estándar, iglesia. No es tu capacidad. Dios te lleva a las alturas y tú sabes que no fuiste creado en lo natural para estar en las alturas. Pero cuando cambias de identidad y aceptas a Cristo en tu corazón y cambia tu concepto de quién eres, sabes que estás diseñado para estar en las alturas. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso implica crisis o un cambio en tu vida. La crisis es esa parte donde hay una modificación importante en nosotros. No me digan que Moisés actuó de la misma manera cuando se encontró por primera vez con Dios. La primera vez que se encontró con Dios no quería hacer el trabajo. Pero una vez que se encuentra con Dios y vive experiencias donde ve el mover de Dios en medio de su vida, en medio de una nación, como Dios guarda y su mano está sobre ellos cuidándolos, Moisés ya no tiene miedo, no actúa en una crisis o en un cambio importante, significativo en su vida, no actúa nervioso, con miedo. Y es la parte que debemos de acostumbrarnos, porque si vives en el reino debes de estar acostumbrado a transiciones en tu vida, de un cambio a otro cambio, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, iglesia. El pueblo de Israel
En los versículos para atrás del 15 puedes ver que ellos querían estar cómodos, querían estar en el mismo lugar, no querían pasar este tiempo de transición. Y este tiempo de transición Dios los iba a sacar de una forma, y cuando salieran de ahí iban a llegar de otra forma. Salían con una mentalidad, pero una vez que pasaran ese momento de crisis, su mentalidad iba a ser cambiada. Les hubiera bastado con lo que vieron en Egipto, pero solamente hubo uno que se pudo levantar y querer, y su mentalidad cambiarla, y su perspectiva de que cuando Dios está en medio de un lugar, toda crisis es para mejorar. La transición te lleva de crisis en crisis, sí, porque te lleva a un cambio más alto, a un cambio que no estabas acostumbrado. No eras hijo, ahora eres hijo. Vivías en lo natural, ahora vives en lo sobrenatural. Hay cambio, iglesia, es crisis, sí, hay un cambio importante en nuestras vidas. Porque ahora cuando no hay, nuestra convicción o nuestra mentalidad nos debe de decir: yo creo que Dios puede hacer algo. Pero cuando no vivimos ese tiempo de transición y no nos acostumbramos a ese tipo de cambios en nuestra vida, nos vamos a asustar en cualquier instante. Ante cualquier circunstancia nos vamos a asustar. Pero cuando aquel que está acostumbrado a vivir las transiciones en Dios, sabe que Dios va a hacer algo en medio de eso. Y en la parte, la clase pasada que me tocó, hablamos sobre dejar. Y el inicio de la transición está en dejar. Pero una vez que dejas, entras a este punto o este medio de crisis, es decir, de un cambio. La parte de Moisés es vital en estos versículos, y en lo que Dios quería hablar esta noche Moisés, la primera actitud era orar. Dile que tienes al lado: orar. Pero Dios le dice: no ores, levántate, ve. Pero ¿cuántos cuando ven un problema se quieren levantar y entrar? Todos dicen: mejor me quedo, oro. O a veces cuando hay un cambio tan drástico en tu vida, pedimos confirmación tras confirmación tras confirmación. ¿Cuántos dicen amén? Dios te dice: entra, y tú: Dios, ¿será? Cuando Dios ya lo dijo. Entonces, en esta parte de transición es el dejar. Pero una vez que dejo, debo de entrar. La acción de Moisés no era quedarse en el desierto o quedarse estáticos en medio del mar y entre el mar y entre el pueblo de los egipcios. La situación de Moisés o del pueblo de Israel era que entraran. La transición se trata de entrar, iglesia, de entrar en aquel proceso y no temerle. Diles al que tienes al lado: no temerle. Alguno que debemos de tener temor es a Dios, y sabemos qué significa el temor de Dios. Pero entonces en esta parte nos encontramos que Moisés quiere orar, y Dios le dice: ¿sabes qué? No es tiempo. Porque nos acostumbramos tanto a vivir de una manera que no entendemos los tiempos, iglesia. La transición no es entender los tiempos. La transición es dejar, soltar y avanzar. Si lo quieres entender, te vas a quedar estático, te vas a quedar en el mismo lugar. ¿Cuántos de los que Dios levantó, o cuántos de los que Jesús usó, la mayoría de las veces les decía que se movieran, que entraran, que se levantaran, pero no les decía todo lo que iba a pasar? Dile que tienes al lado: crisis. Vamos, dile que tienes al lado: crisis. Entonces la crisis sí es una situación complicada, sí, para tu mente, para tu naturaleza. Pero cuando te atreves a mover en Dios y entras en una situación de crisis, sabes que es la oportunidad, es el momento donde la mano de Dios va a entrar en medio de esa situación y va a abrir algo que estaba cerrado. ¿Cuántos quieren ver el mover de Dios? ¿Seguros? ¿Cómo ves el mover de Dios?
Nuestro pastor lo diría de esta manera: ¿cuántos quieren ver un milagro? Pues enférmate o pasa algo y vas a ver el mover de Dios. Esa es la parte. Dios lo sacó de la comodidad de Egipto porque era cómodo, no digo que no era duro, no digo que no era pesado, era cómodo. Tanto era su comodidad de estar en Egipto que prefiero hacer lo mismo todos los días. Aunque me estén golpeando, aunque me estén regañando, prefiero estar ahí que moverme y crecer. Porque el punto de entrar en crisis, toda crisis, iglesia, produce en nosotros crecimiento. Por eso es esa parte de la transición, de un motor vital en la transición, la crisis. Porque la transición está enfocada en una visión de crecer. Y no quiero hablar tanto de ese tema porque posteriormente vamos a hablar de eso. Y no quiero hablar tanto tampoco de que la transición toma una decisión, sí. Pero hoy quiero aventarte en esta parte de que tienes que entrar. Dile al que tienes al lado: te tienes que aventar. Vamos, dile al que tienes al lado: te tienes que aventar. Entonces, el pueblo de Israel estaba cómodo en Egipto. Y créeme que he visto tanta gente que está cómoda en el lugar que está. No a gusto, no conforme. O tal vez no sabe que no es la mejor situación que tiene, pero dice: aquí estoy bien. ¿Cuántos quieren seguridad? La mayoría, aunque no lo exprese, busca seguridad, de sentirse confiados, y se mantienen en el mismo lugar. Y he aprendido esa parte, que cuando tú quieres crecer y lo trasladas tal vez en una empresa o en ámbito personal, va a haber un momento de crisis donde quieras hacer un cambio, que el cambio produce que crezcas, que avances. Pero va a llegar un tiempo que te vas a sentir cómodo con lo que haces, que tienes que meter otra vez un punto de crisis en tu caminar o en tu curva, para que esa curva vuelva a crecer y vuelva a tomar las alturas. Muchos se sintieron cómodos viniendo a la iglesia. Tal vez al principio no. Yo al principio, la verdad, me sentía incómodo aquí en la iglesia. No sabía dónde iba, no sabía con quién iba, no sabía con quién iba a estar. No sabía lo que me iban a enseñar, lo que me iban a decir, lo que yo pensaba que me iban a quitar. No estaba cómodo, pero una vez que estuve cómodo, muchos nos quedamos sentados y ahí nos quedamos toda la vida. Pero debemos de meterle un punto de incomodidad a nuestras vidas para poder entrar en esa crisis y decir: ay, me quieren aventar para algo más grande. Y eso produce crecimiento en nosotros, iglesia, y en la parte de la transición. Porque un punto sería ponerlos a orar. Yo empecé orando. Veníamos a cultos de oración y entraba en pánico, en crisis, en nervios. No me pongan a orar, por favor. Y en vez de orar por lo que estaban pidiendo, yo: Dios, que no me toque, que no me toque, que no me toque, que no me toque. Por favor, Dios, si eres bueno conmigo, que no me toque orar. ¿Cuántos dicen amén? Y me olvidaba de lo que estaban orando. Pero una vez que te dan el micrófono y lo agarras, y ay, entraste en crisis. Pero cuando entras y estás en Dios, Dios produce que crezcas. Entonces ahora, envuelto ese concepto en lo que realmente es su significado, ¿cuántos aman las crisis? Oh, todavía no los convencemos, todavía no los convencemos, Efra. Porfa, Dios, ayúdame. Las crisis son tan comunes, pero como necesarias. Necesitamos crisis. Dile al que tienes al lado: necesitas una crisis. Dile al que tienes al lado: necesitas una crisis. Tal vez uno necesita ven, te invito a que compartas a los niños. Ven, ¿sabes qué? Necesitamos que hagas esto, que hagas lo otro, y que te pongan en un momento de crisis en tu vida, y Dios va a provocar crecimiento en ti. Muchos, la primera vez que los invitaron a la iglesia, vivieron esa parte. Pero una vez que te atreves y crees en Dios, porque fue lo que le pasó a Moisés, iglesia.
Moisés, primero Dios le habla en la zarza y le dice, vas a ser libertador. Y dice, no, gracias. Y entre no, que sí, que no, va contra Faraón y ve el mover de Dios. ¿Tú crees que no le daba miedo, lo temblaba ir contra el Faraón y decirle, ¿sabes qué? Déjanos salir, porque hay alguien más grande que tú que me está llamando a servirle allá? ¿No crees que le daba? Pero tuvo que vivir eso, iglesia. Y palabra tras palabras, cada vez que Dios le decía, ve con Faraón y dile esto, que va a suceder esto, que va a suceder el otro. Tenía experiencias, momentos de crisis, pero en esos momentos de crisis veía cómo Dios se movía en medio de esa situación. Y cuando veía que Dios se movía, veía cómo Dios obraba y veía cómo el favor de Dios estaba en medio de su vida, estaba en medio de la nación de Israel. Y en esta situación, cuando se encuentra ya situado entre el mar y los pueblos de Egipto, dijo, tranquilos, tener calma, Dios va a hacer algo. Porque cuando te metes de crisis en crisis, iglesia, ya no ves el problema, iglesia. Cuando te pones de transición en transición, en cambio, ya no ves las dificultades, iglesia. Ves lo grande que es tu Dios en medio de esa situación. Y créeme, Dios no te va a dar algo que no soportes. Dios no te va a dar algo que no esté en tu capacidad poder cambiar la situación y poder avanzar o poder tener victoria en medio de esa situación. Si Dios te hace vivirla, créeme, es porque Dios sabe que en ti hay la capacidad para vivir eso y pasarlo. Pero hay que entender, como nos hablaron la vez pasada, que la transición sin el Espíritu de Dios es imposible. Pero cuando el Espíritu de Dios va en medio de ti, sabes que algo va a suceder en medio de ese lugar y que el favor y la mano de Dios va a estar sobre tu vida. Vamos, si es para Dios, dáselo más fuerte. Entonces Moisés, ¿qué hace en ese momento? Obedeció la voz de Dios. Dios le dijo, levántate, levanta tu mano y entra al mar. Muchas veces cuando pasas crisis no ves caminos. Dile al que tienes al lado, no ves caminos. Cuando tienes crisis, naturalmente no vemos lo grande que es mi Dios, vemos lo grande que es el problema, lo que estoy viviendo o el cambio que estoy viviendo. Porque la crisis, la verdad, y como te digo, no es un concepto malo. A veces son cambios, cambio de ciudad, cambio de trabajo, cambio de eso, cambio del otro, que sabes que es necesario para tu vida. Y créeme que este momento de donde Dios te toma y tal vez te va a sacudir un poquito, porque te va a sacudir, es para quitarte aquello que te estorba y añadirte y ponerte en el lugar. ¿Qué pasa cuando una planta, la semilla la siembra, las pones en una maceta y la empiezas a regar? ¿Qué pasa con esa semilla? Empieza a crecer, empieza a echar raíz, empieza a tomar altura, crecimiento. Pero llega un momento que si mantienes a esa semilla o esa planta en esa maceta chiquita, ya no va a crecer, ya no va a dar más para allá, porque está limitada al tamaño que está viviendo o que pueda echarse en ese momento a esa vasija. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que sacar la planta y ponerla en un lugar más grande. Dime, o no es un cambio de situación, de atmósfera, de lugar. No es tan bonito que te saquen del lugar, que te quiten de la tierra donde ya te habías acostumbrado, donde ya te habías vivido y ya sabías cómo iban a suceder las cosas, a llevarte a un lugar diferente. Pero la planta no puede crecer más si no es llevada a otro lugar. Vivir un cambio importante en su vida. ¿Quieres que crezca la planta? La sacas de la maceta y la llevas a un lugar más grande para que se pueda anchar y pueda crecer lo que tenga que crecer. La crisis me saca del lugar donde me va a frenar, donde me va a estancar. La crisis me lleva para poder ir a un lugar mejor, a un lugar más ancho, para poder crecer lo que Dios ha dicho sobre mi vida.
Y debe de cambiar ese concepto, iglesia, y saber que cuando hay crisis, naturalmente, como te digo, no ves caminos, te ves acorralado. Porque naturalmente nos enseñan y lo ilustra en esta parte cuando Faraón dijo: ya los tengo, no tienen para dónde ir. Y nos enseña esa parte donde una mentalidad natural no ve camino, y donde Dios dice: sabes que hay un camino en medio de esa situación, en medio de ese cambio. Para Faraón dijo: ya son presa fácil, los tengo acorralados, ya no tienen para dónde moverse. Pero las crisis, cuando las vives en Dios, o las transiciones las vives en Dios, sabes que va a haber un camino en medio de lugares que no parezcan. Esa es la parte de la transición, iglesia. La transición cuando la vives en Cristo, naturalmente tus ojos no verán, pero es la parte fundamental. Para que se abriera el mar, Dios necesitaba dos cosas. Necesitaba la vara de Moisés arriba, pero necesitaba un viento que no había. No sé si me están entendiendo. Las transiciones en tu vida es esa parte. Implica que lo natural se levante, que se accione, que tenga una reacción a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios está hablando. Y cuando tú haces esa parte, haces una reacción en el cielo, en el reino de los cielos, que provoque que lo sobrenatural empiece a tocar la tierra. Y empieces a ver donde no había, que empiece a ver donde estaba cerrado, se empiece a abrir, a causa de una reacción que tienes a la transición, o dicho en otras palabras, en lo que estamos viendo hoy, a la crisis. Como he dicho otras veces, cambios cualquiera, transiciones no cualquiera. Hoy te puedo decir: Gus, cámbiate para acá, y él se cambia, y no quiere, y le digo: no, cámbiate, y lo hago bruscamente. Pero la transición es llevarlo de paso a paso, de momento a momento, para que llegue acá. Las transiciones es esa parte donde empiezo a confrontar, a vivir lo que está pasando, y a veces, tal vez no veo nada. Y créeme que en el trabajo lo he visto mucho. Gente quiere hacer cambios, pero sin una buena transición, y lo que va a causar en ese tiempo es que algo que estaba formado truene. Pero cuando le añades una transición a ese cambio, llevarlo de proceso en proceso, de etapa a etapa, llega a hacerse ese cambio, y el resultado de ese cambio es que cause un producto en medio de ese lugar. Entonces, ya para ir cerrando esta noche, y no desviar mucho del tema, toda transición no es mostrar un camino para rodear la crisis. Toda transición, o la transición, no es mostrar un camino que rodee la crisis. Esas son soluciones, son mejoralitos, son cosas que van a servir de un momento. La transición abre camino en medio de las crisis. Muchos queremos mejoralitos, ¿o no? Te digo porque lo vives naturalmente. Pides un préstamo y luego ves que te ahogas, pides otro. Te lo digo, yo lo pasé, lo viví. Pero cuando entiendes transición y bendición en el reino, dices, empiezas a moverte en Dios y empieza a cambiar tu panorama. Muchas veces buscamos soluciones a la crisis, pero Dios no quiere una solución a la crisis, iglesia. No quiere que tú le soluciones la crisis, porque el camino que tú tomes no va a ser para enfrentarla, va a ser para rodearla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tienes bronca con alguien? No le hablo, le doy la vuelta. ¿Cuántos dicen amén? Me enojé con alguien, no, ahí nos vemos, te dejo de hablar. No afrontas.
reprobaste en el examen, haces todo para que tu papá no se entere. Siempre tratamos de darle la vuelta, iglesia. Pero Dios no se mete en esa crisis y en ese proceso de transición para afrontarla y que veas un camino en medio de donde no veías. Esa es la parte donde dices: levántate, y causa una reacción. Cuando tú te levantas y entras, provocas una reacción en la atmósfera. El pueblo de Israel no se hubiera levantado si no hubiera alguien que se hubiera levantado y hubiera entrado en el mar. Porque yo creo que cuando Moisés iba dando paso tras paso, tal vez al principio no se abría el mar. Tal vez iba entrando y las aguas le empezaron a llegar a los tobillos. Dijo: ay Dios, no veo. Y siguió avanzando y tal vez las aguas le llegaron hasta la rodilla. La Biblia no lo relata, pero yo me imagino de esta manera. No veía que se abría, hasta que llegó un momento que entre avanzar y avanzar, en entrar y en entrar, lo que hizo naturalmente, esa reacción natural, empezó a mover en el cielo algo que provocara que el cielo se estableciera en medio de ese mover. Se lo he enseñado en otras series, que lo sobrenatural de Dios necesita lo natural de nosotros. Necesita de nuestra parte para poderse mover en un lugar, para poder hacer algo en medio de ese lugar. Entonces, en esta parte, el camino, créeme, y la gloria de esta acción no se la llevó Moisés, se la llevó Dios. Pero tan grande fue el acto de Moisés que fue reconocido por esa acción. Y puedes irte a Hebreos 11, donde te hablas de los hombres de la fe o aquellos que fueron coronados por esa parte de la acción que hicieron de la fe, de creer a Dios y moverse en medio de situaciones difíciles. Mismo Abraham tuvo que hacer esa parte. Cuando no veía un camino, una solución, dijo: pues ni modo, ahí va. Y en medio de esa situación, cuando iba a sacrificar a su hijo, algo natural provocó una reacción en la atmósfera que se estaba viviendo, que provocó que el cielo se abriera en medio de ese lugar y el mover sobrenatural de Dios empezar a actuar en esa situación. Si no has visto camino, iglesia, es porque no te has levantado. Si no has visto que se ha abierto la puerta, es porque no has causado una reacción en lo natural que provoque que el cielo baje y obre en favor tuyo. Es tiempo, sí, de dejar, pero también de entrar. La transición tienes que entrar, iglesia. Tienes que vivirla, tienes que experimentarla, porque créeme que lo que experimentes en ese momento te va a llevar para que puedas vivir algo más fuerte, algo más grande. Lo primero que enfrentó Moisés fue a un faraón. No enfrentó al ejército de faraón, no enfrentó un mar enfrente, solamente se fue con un hombre que sí era de autoridad, pero Dios lo llevó primero con él. Y en esa experiencia de esa crisis o de esa situación, de ese cambio, Dios lo llevó y lo traspasó a otra situación más alta de sus capacidades. Pero las convicciones y lo que vivió, lo que creyó y lo que pasó con Dios en la crisis pasada le ayudó para que pudiera vencer en la siguiente crisis. Pero esa crisis, como te digo, no es para matarte. Y cuando Dios te mete en crisis, no es para destruirte, iglesia. Cuando Dios te mete en crisis es para forjar y forzar en ti un crecimiento. Entonces, ¿cuántos van a entrar? ¿Cuántos van a entrar? Vamos a ponernos de pie. Y es un concepto tal vez que a veces también como iglesias compartimos mal. Decimos: acércate a Dios para que te quite, para que ya no tengas problemas. Acércate a Dios para que ya no te vaya mal. Y realmente a veces cuando entras dices: sabes que no es así. A veces digo, a lo mejor por el amor que tenemos y que la gente acepte, lo hacemos de una manera errónea. Y es la parte que debemos entender, iglesia. Y hemos enseñado en este lugar: no es ausencia de problemas,
es presencia o poder de Dios en medio de los problemas. Y es esa parte que te quiero enseñar de la transición. Sí, tengo que soltar, tengo que dejar, pero tengo que entrar en esa transición. Provocar que mi acción natural provoque esa reacción en el cielo para que Dios se mueva conmigo. ¿Cuántos quieren que Dios se mueva con ustedes? Provoca. Ya lo vimos también en un domingo. Tiene que haber una acción natural. Dios le dijo: levántate y toma tu vara. Y levántala. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera entrado al mar con la vara abajo? ¿Se hubiera abierto? No, porque no obedeció. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que la levanta y camina, entra. Tal vez te han mantenido tanto tiempo en tu lugar porque no has querido entrar. El paso para entrar a la tierra prometida era cruzar el mar. Tal vez muchos hubieran pensado: vamos a rodear el mar, pero no sé hasta dónde tuvieran que rodear o cómo lo hubieran hecho para cruzar. Pero Dios le dijo: si quieres la tierra, tienes que cruzar y entrar al mar. ¿Suena en lo natural algo ilógico? Totalmente. Pero lo lógico para nosotros, lo ilógico para nosotros, es la ruta que Dios tiene trazada para la victoria. ¿Quieres crecer en tu vida? Atrévete a entrar en transición y ama las crisis. Muchos en esta crisis pensaron que ahí iban a quedar. El pueblo de Israel dijo: aquí vamos a quedar en el desierto. Pero lo que Dios estaba haciendo era forjar sus vidas para lo que venía. Porque aquí estaban enfrentando a un mar y a un pueblo, a una nación que era poderosa, pero iba a entrar a otro lugar que tenía que conquistar una tierra más alta, de un estándar diferente. Y no lo hubieran podido hacer si no tuvieran experiencias pasadas. Y es la parte que Dios nos quiere llevar a un lugar más alto, iglesia, pero no nos atrevemos a entrar en lo que tenemos que entrar ahora. Dile al que tienes al lado: es tiempo de entrar. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu crisis, que tú sabes que va a provocar un cambio en tu vida, pero no has decidido entrar. Pero esta noche Dios nos invita a entrar en esa transición o en ese momento de impulso, de crisis en nuestras vidas, para que veas cómo Dios está contigo, cómo Dios te respalda en esa situación, que no es por tus fuerzas, que no es por tus habilidades, no es por lo que tú puedas hacer, sino es por lo que Dios puede hacer en ti en medio de este tiempo. Y tal vez no has entrado porque has medido tu capacidad y dices: no puedo. Tal vez no has entrado porque dices: yo ahí menos, no voy a poder. Pero Dios los estaba orillando a que se movieran en creer que el que hacía la obra era Dios, el que lo respaldaba era Dios. Moisés tenía claro eso y le dijo al pueblo de Israel: calmados, quietos. Y el estar quietos no era de estar en ese lugar, porque la palabra quietos expresaba más bien: miren con sus ojos lo que Dios va a hacer en medio de sus vidas. Porque le dijo: tal vez tus enemigos que ahorita te están agobiando, una vez que decidas entrar al mar, ya no los volverás a ver. ¿Cuántos ya se cansaron de sus problemas? ¿Ya cuántos se cansaron de vivir la misma situación día tras día? Dicen amén. ¿O quieren seguir viviendo lo mismo? ¿Quieren estar siempre en el mismo lugar, con los mismos problemas, con las mismas dificultades, con las mismas cosas? Moisés les dijo: a los que te agobiaban hoy, cuando tú decidas entrar y ver el mover de Dios, ya no los vas a volver a ver. Eso no, si no les dijo: va a haber un pueblo mayor allá. Pero le trataba de enseñar que lo que era una crisis para ellos era un tiempo para ver a Dios actuar. Yo le he dicho a Dios: yo quiero verte actuar.
y nos ha metido en una y en otra y en otras más. Pero de cada una te puedo decir y puedo testificar que he visto a Dios moverse en medio de mi vida. Desde cuando no lo conocía, pude ver cómo me sanó. Y pude ver que en mi matrimonio, cuando nuestro cuerpo natural no podía dar, y mucha gente nos quería empujar a darle vueltas al asunto y no entrarle directo a la crisis, a la situación que nos iba a hacer crecer. Ándale, ve con el doctor a ver si te da pastillas, medicina o un tratamiento para que puedan tener familia. Pero Dios solamente dijo: cree, va a venir el tiempo. Digo, solamente haz lo que tienes que hacer. Y muchos han de entender. Solamente cree y entra. Era fácil buscar otro tratamiento, buscar opiniones por fuera. Pero Dios nos dijo: créelo, vive. Y vaya que lo vivimos, iglesia. Momentos de tristeza, momentos de ver cuando gente tenía familia, de ver cuando presentaban niños, y a veces como que tu corazón se ponía y dices: ay, ¿por qué yo no? Pero decía Dios: tú eres bueno, tú eres fiel. Y cuando más nos cuidábamos, nos atravesaba por COVID y nos hizo entrar en ese proceso. Pero aún en medio de eso, Dios me hizo entender y Dios nos habló tan audible que te digo, me usó la voz de una niña y nos dijo: yo estoy aquí. Y dije: Dios, entro. Y pude ver y experimentar en ese momento de crisis donde dije: Dios, confío en ti. Yo entro y sé que voy a salir diferente. Ese es el proceso de entrar, iglesia. El entrar, vas a dejar lo que traías antes y vas a tomar lo que Dios te va a proyectar. Esa es la parte de la transición, de esos cambios bruscos en tu vida, de atreverte a dejar y soltar, y una vez que entres, recibir lo que Dios tiene preparado para tu vida. Y créeme que tu fe crecerá, y créeme que tu estándar crecerá, porque ya no te vas a mover en las mismas cosas. Porque después puedes ver cuando Dios toma a Josué y lo levanta y le dice: tienes que cruzar ese río. Y ese río ya nadie se queja. Todos se ponen a la orden de Josué y dicen: ¿sabes qué? Si tú dices que entremos, entramos. Aunque algo feo, bien feo, primero tuvieron que entrar los pastores. Pero tuvieron que entrar. Dios le dijo a Abraham: tienes que ir a un monte. Tuvo que entrar. Para no hacerle el cuento tan largo, llega Jesús, y para poder hacer un cambio en la atmósfera que se estaba viviendo, tuvo que entrar en un proceso de crucifixión. Y ese proceso terminó para llevarlo a donde tenía que estar. La transición te saca de donde ya no tienes que estar y te mete en esa parte que te conduce a donde Dios te ha visto. Dios pone esto en mi corazón: es tiempo de que entres. Es tiempo de que entres y suelte lo que tengas que soltar, y te atrevas a entrar en lo que no te habías atrevido a entrar en este momento, en todo lo que has vivido, y puedas probar lo que Dios tiene preparado para ti. Porque la transición es eso: te va impulsando y te va dando y te va a dar a probar de lo que Dios te va a hacer en tu vida. Vamos a cerrar nuestros ojos. Papá, que esta palabra, Señor, golpee nuestros corazones, papá, y que nos impulse a entrar, Señor. Que nos impulse a entrar, Señor. Tal vez
vez, papá, hemos orado por tanto tiempo, por tantas cosas, Señor, pero nunca nos hemos levantado y entrar, Señor, y conquistar y tomar, Señor. Pero creemos en esta parte, Señor, en esta palabra, en lo que hoy has hablado en nuestras vidas, papá. Y por fe, Señor, declaramos que vamos a entrar, Señor, en ese proceso, Señor, de lo que tú quieres hacer para nosotros, papá. Tal vez, papá, ahorita no podemos ver la puerta, Señor, pero sabemos que no veremos, papá, la puerta o el camino, Señor, si no decidimos, papá, entrar, Señor. Padre mío, haznos mover, Señor, en esa parte, Señor, de creer en ti, Señor, y que nuestros ojos sean puestos en lo que tú puedes hacer, papá, en lo que tú puedes obrar en medio de nosotros, papá. De creer, papá, que tú estás, papá, en medio de nuestras vidas, Señor. Y que aun cuando parezca, papá, que el terreno que estamos pisando es inestable, Señor, es inseguro, Señor, sabemos, papá, que si está en ti, Señor, es un lugar, Señor, de victoria, Señor, es un lugar de triunfo, Señor, es un lugar donde vamos a ver, papá, tu presencia actuando en medio de nuestras vidas, papá. Pero despierte en nosotros, Señor, esa convicción de entrar, Señor. Que nos atrevamos, papá, a dejar la comodidad, que nos atrevamos a dejar, Señor, Padre mío, las costumbres, Señor, que teníamos, Señor, y poder vivir una vida en ti, Señor, en el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, papá. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.